Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a tocar un tema que, seamos sinceros, a más de uno le pone los pelos de punta. Recibir una carta invitación o un mensaje de esos de vigilancia profunda del SAT. Pero tranquilos, el objetivo de hoy es justo ese, desmenuzar qué son, por qué nos llegan y lo más importante, cómo responder correctamente y sobre todo sin entrar en pánico. Para que todo quede súper claro, aquí está nuestro mapa del tesoro. Primero, vamos a definir qué es en realidad una carta invitación. Luego, echaremos un vistazo a las razones más comunes por las que el SAT las manda. Después, el corazón del asunto, el proceso paso a paso para hacer la aclaración. También veremos unos conceptos clave para que la respuesta sea sólida. Y al final, cerramos con algunos consejos para un mejor cumplimiento fiscal a futuro. A ver, llega ese correo o esa notificación al buzón tributario y de inmediato se siente esa cosquillita en el estómago, ¿no? Es una reacción súper normal, pero de verdad, el primer paso es respirar y no alarmarse. Miren, esto que estamos viendo en pantalla es un ejemplo real, de la vida real. Es una tablita donde el SAT, muy amablemente, compara lo que uno declaró contra lo que sus clientes reportaron y, sorpresa, resalta una diferencia. Esto no es más que el resultado de sus sistemas automáticos que están todo el tiempo cruzando datos. La clave de todo esto está en entender qué tipo de comunicación es. No es una sentencia, no es un juicio final, es más bien una observación, que claro, necesita nuestra atención y un proceso ordenado para responder. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Primero lo primero, ¿qué es exactamente una carta invitación? Entender su peso legal es fundamental para saber cómo moverse. Y fíjense, esta frase es oro molido porque es una cita directa del propio SAT. El punto crucial es este, no es una resolución legal. Es, como su nombre lo dice, una invitación, una sugerencia para que uno mismo revise su situación y corrija si es necesario, precisamente para evitar que el asunto escale a algo más serio. O sea, no inicia una auditoría ni genera una multa en automático. Esta tabla lo deja clarísimo. La carta invitación es una sugerencia, no te obliga legalmente. Es un, oye, te invito a que revises. En cambio, un requerimiento formal, eso ya es otra cosa. Eso es una exigencia legal, un acto de autoridad que sí tiene consecuencias si no se atiende. Entender esta diferencia nos da muchísima calma para actuar. Ok, ya sabemos qué es. La pregunta del millón ahora es, ¿y por qué me llegó a mí? Generalmente, esto es obra de los algoritmos y los cruces de información automáticos que el SAT hace segundo a segundo. La razón número uno, la campeona de todas, es esta. Hay una diferencia entre los ingresos que se declararon y el total de las facturas o CFDI que se emitieron. Si la suma de las facturas de un mes es más grande que los ingresos declarados, el sistema del SAT levanta una banderita roja y dice, aquí parece que se omitieron ingresos. La segunda causa principal tiene que ver con el IVA. El SAT agarra el IVA que una empresa dice que cobró y lo compara con el IVA que sus clientes reportaron haberle pagado en la famosa DIOT. Si los números no checan, se genera la alerta. El problema aquí es que a veces uno no sabe ni cuál cliente fue el que reportó algo distinto, lo que complica un poco la investigación. Y finalmente, un concepto con el que hay que tener mucho cuidado, la discrepancia fiscal. Esto aplica para personas físicas y pasa cuando los gastos en un año son mayores que los ingresos declarados. Para el SAT, la lógica es muy simple. Si se gastó más de lo que se ganó, ¿de dónde salió esa lana? Y suponen que es un ingreso que se omitió declarar. Esto puede tener consecuencias bastante serias. Muy bien, ya entendimos el qué y el por qué. Ahora vamos a lo bueno, a lo práctico. El cómo. Aquí está la guía, paso a pasito, para presentar una aclaración ante el SAT. Y aquí, atención, porque este es el dato más importante de todos, el tiempo. La ley es súper clara. Se tienen 15 días hábiles después de recibir la notificación para presentar la aclaración. Es un plazo que no se nos puede pasar por nada del mundo. El SAT nos da dos opciones, dos caminos para hacer este trámite. Se puede hacer todo en línea, a través de su portal, para lo que se necesita la contraseña o la e-firma. O, si se prefiere, se puede hacer de forma presencial en cualquiera de sus oficinas, llevando todos los documentos. Para la aclaración en línea, el proceso es muy claro. Se ingresa al portal, se busca la sección de aclaraciones, se elige el trámite correcto, se escribe de forma breve pero muy clara por qué se está aclarando, se suben los documentos de prueba en PDF y, súper importante, se le da a enviar y se guarda el acuse de recibo. Ese acuse con el número de folio es nuestra prueba de que cumplimos. Ahora, si se elige la vía presencial, los pasos son igual de sencillos. Uno va a la oficina, presenta su identificación,
entrega todos los documentos que respaldan la aclaración y te dan un folio que hay que guardar como oro. La respuesta, eso sí, llegará por vía electrónica. Ok, ya sabemos el proceso, pero para que una aclaración sea de verdad exitosa, no basta con seguir los pasos. Hay que entender un par de conceptos técnicos que casi siempre son la raíz de estas diferencias. Con esto, la respuesta va a quedar mucho más fuerte. Y esto es clave. El momento en que se tiene que declarar un ingreso no es el mismo para una empresa que para una persona física. Las personas morales, o sea, las empresas, acumulan el ingreso cuando facturan o entregan, lo que pase primero, aunque no hayan cobrado. Pero las personas físicas lo hacen hasta que el dinero realmente cae en su cuenta. Muchas discrepancias nacen porque los sistemas del SAT a veces no hacen bien esta distinción. El segundo concepto fundamental es el método de pago en la factura, el famoso PUE y PPD. Si se emite una factura como PUE, el SAT espera ver ese ingreso declarado en ese mismo mes, sí o sí. Pero si se emite como PPD, el ingreso no se declara hasta que se cobra y se emite el complemento de pago. Un error al poner PUE cuando el pago va a ser después es literalmente una invitación a que te llegue una carta de invitación. Ya hemos recorrido bastante. Ahora, para ir cerrando, veamos el panorama completo. ¿Qué se puede hacer para evitar estas situaciones en el futuro y tener una salud fiscal de 10? Los puntos para llevarse son estos. 1. Documentar el origen de cada depósito bancario. 2. Siempre revisar que los FDI se emitan con el método de pago correcto. 3. No olvidar informar sobre préstamos o donativos en la declaración anual, porque el SAT sí los ve como depósitos. 4. Hacer conciliaciones periódicas. Y la regla de oro. Siempre, siempre, siempre responder. Ignorar una carta de invitación es la peor idea, porque la autoridad va a dar por hecho que ellos tienen la razón. Y cerramos con esta pregunta, para que se quede ahí, haciendo eco. Con toda la tecnología que tiene el SAT, su vigilancia es cada vez más profunda, más automática. La pregunta ya no es si nos van a revisar, sino si nuestros registros están listos para cuando lo hagan. Ser proactivo es, sin duda, la mejor defensa.